Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Me voy a presentar, mi nombre es Valeria Bousigues. Yo soy licenciada en enfermería. Hace ya unos años que trabajo con una terapia que se llama terapia vibracional con cuencos de cuarzo. Les cuento que la idea de este taller es dar a conocer los diferentes usos y beneficios que tiene el sonido y la música en nuestro cuerpo y por ende cómo influyen en nuestra salud. En este primer video vamos a estar hablando justamente de los efectos de la música en nuestro cuerpo. Lo primero que hice fue preguntarme ¿qué es la música? Encontré muchísimas definiciones, yo hoy les voy a compartir una que es esta. Acá dice música en chino y está formada por dos ideogramas que significa disfrutar del sonido. Entonces, como les decía, yo leí muchas definiciones y la gran mayoría hacía mención de que la música resulta de una percepción agradable de los sonidos y que además produce un estado placentero. En principio podríamos reconocer y aceptar a la música como una combinación sonora que nos resulta agradable. Y esa percepción tiene en cuenta las diferencias culturales y generacionales. La música es capaz de influir y de provocar diferentes estados emocionales en quien la escucha. Por ejemplo, nos provoca estados de alegría, nos trae a la memoria diferentes recuerdos, nos induce, por ejemplo, a estados de relajación. Otra de sus características es que crea una fuerte unión social, nos une con el resto del grupo y hace mucho más fácil las acciones colectivas. Un claro ejemplo de esto es la música religiosa, la música militar y los conciertos multitudinarios. La música tiene una base matemática que inclusive nos ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. Quien estableció esta relación fue Pitágoras. Él observó cómo se iban produciendo las diferentes notas musicales según fuese la longitud de una cuerda vibrante. Incluso Platón hace referencia a que la música es para el alma como la gimnasia para el cuerpo. Él reconoce que la música tiene diferentes cualidades que influyen en lo que es nuestro estado emocional y espiritual. Desde siempre, la humanidad encontró en el sonido una herramienta para recibir información de su entorno, para comunicarse, para transmitir sentimientos, para curar, para orar. Ahora yo me hago otra pregunta. ¿Qué es el sonido? En cualquier libro básico de física define el sonido como una sensación percibida originada por la vibración de un cuerpo. El sonido entonces tiene su origen en una vibración de tipo mecánico, es decir, de un movimiento, que lleva asociado a una energía. Ahora bien, esta energía va a sufrir diferentes transformaciones para que nosotros seamos capaces de percibirlas. Finalmente, estos impulsos son conducidos al cerebro por el nervio auditivo y se obtiene así la sensación de sonido. De una forma más simple podríamos decir que el sonido es aquello que nosotros podemos oír. En cierta forma es así, pero en realidad existen un montón de vibraciones que nosotros no percibimos, pero por ejemplo sí lo puede hacer nuestro perro, ¿sí? Eso se debe a una cuestión de capacidad de respuesta que tiene el órgano auditivo humano. Entonces, para que nosotros podamos oír un sonido, se tienen que cumplir determinadas condiciones. Primero debe existir un foco emisor que es el origen de una vibración inicial. Luego tiene que haber un medio transmisor que tiene que ser elástico, como un gas, un líquido o un sólido. Y finalmente tiene que haber un receptor que es el sistema auditivo cerebro. Ahora bien, si no se cumplen estas tres condiciones, no vamos a poder percibir el sonido, ¿sí? Por ejemplo, si se produce una vibración, pero el medio no es elástico, no se va a poder expandir. Si el medio es elástico, pero el receptor no es sensible a esa fluctuación, no lo va a poder percibir. Y si no existe la vibración inicial, imposible que haya sonido. El sonido puede percibirse mucho antes de que la vista detecte su fuente y mucho después de que ésta desaparezca del campo visual.
También permite orientar a las personas en el espacio porque nos da una sensación de presencia, pero por sobre todas las cosas nos ubica en el tiempo. La música, el sonido son instrumentos muy poderosos y a la vez son neutros. Como cualquier herramienta, su aplicación va a depender de cuál sea la intención con la que se utilicen. Por ejemplo, un láser puede salvar vidas en una cirugía, pero también puede causar la muerte si yo le aumento su potencia. Con el sonido y la música pasa lo mismo. Pueden ser utilizados con fines constructivos, como por ejemplo terapéuticos, o con fines destructivos, como por ejemplo en conflictos bélicos. En algunos conflictos bélicos se usó el sonido a muy baja frecuencia como arma letal. Algunos componentes internos del sistema auditivo resuenan a esa frecuencia desgarrándose y provocando hemorragias internas que llegan a causar la muerte. Como dijimos anteriormente, una vibración podemos sentirla físicamente aunque no seamos capaces de percibirla por nuestro sistema auditivo. Que no la oigamos no significa que no exista, sino que nuestro órgano auditivo es incapaz de interpretarla, pero nuestro cuerpo físico sí lo hace. La OMS es la Organización Mundial de la Salud y ellos nos hablan de que la salud es un estado de bienestar tanto físico como mental y social. Como recién decíamos, las vibraciones las podemos sentir en nuestro cuerpo físico y eso también nos habla de un estado de salud. Muchas veces nuestra frecuencia vibratoria se encuentra alterada por diferentes motivos. Pueden ser por razones externas, como por ejemplo la contaminación, medicación, alimentos, o pueden ser alteradas también por factores internos, como por ejemplo envidia, celos, enojos, estrés. Esto lo que nos va a producir es una disminución de nuestra frecuencia vibratoria. Y una cosa va a ir llevando a la otra. Esto va a producir una carencia energética que a su vez nos va a llevar a una menor nutrición energética en nuestros órganos, ¿sí? Entonces sus funciones van a comenzar a alterarse y posiblemente aparezca lo que nosotros conocemos como enfermedad. El sonido no solamente puede modificar la estructura de una sustancia, sino que también puede configurarla. Y esto lo demostró visualmente el científico alemán Chladni, ¿sí? Él pudo demostrar cómo el sonido configura la materia. Él lo que hacía era exponer polvos finos, como por ejemplo arena o virutas metálicas, sobre una placa de metal. Y se les aplicaba una vibración de ondas acústicas. Las partículas se reagrupan y forman diferentes patrones. A estos patrones se los conoce como las figuras de Chladni, ¿sí? Que realmente son unos mandalas muy lindos y se forma un mandala distinto por cada sonido.
Cuando un objeto vibrante provoca una vibración semejante en otro, el índice de vibración de un objeto se iguala al índice de vibración del otro objeto, y a esto se lo conoce como resonancia. De esta forma podemos ver cómo nos afectan, por ejemplo, los sonidos y la música en nuestro cuerpo y por ende cómo repercuten en nuestra salud. Siempre hay una razón para escuchar música. La percepción de la música está íntimamente ligada a las emociones, y las emociones modifican nuestra fisiología. Por ejemplo, alteran nuestra respiración, nuestro pulso, nuestras hormonas. Las áreas cerebrales que se activan con las emociones y la música son prácticamente las mismas, porque existen redes neuronales que interconectan diferentes áreas responsables de su percepción y procesamiento. Entonces, como dijimos, la música nos genera diferentes emociones y estas emociones van a estar relacionadas en gran parte por los diferentes parámetros de su estructura musical. Ahora, las respuestas van a ser totalmente individuales, personalizadas, porque en realidad van a depender de nuestra cultura, del lugar a donde nacimos, donde crecimos, de nuestros recuerdos, ¿sí? Vamos a ver a nivel muy general cómo nos afecta, por ejemplo, el ritmo, la melodía, la tonalidad, el volumen, inclusive el silencio. Todos estos son integrantes de la estructura musical. La acción inmediata al ritmo es la estimulación física. Los ritmos más lentos nos inducen a estados de quietud, de reposo. En cambio, los ritmos más rápidos nos llevan directamente al movimiento. Se comprobó que el ritmo repercute en nuestro pulso, en nuestras respiraciones, en las funciones cerebrales, ¿sí? La actividad sensorial respectiva está localizada predominantemente en la zona vulvar, que es el centro de las reacciones físicas. Cuando nosotros escuchamos una melodía, es muy fácil que nos lleve a determinados recuerdos. Y eso es así porque nos afecta directamente nuestra dimensión emocional. Ahora bien, si nosotros queremos mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestra expresión de sentimientos, es mucho más fácil si lo hacemos junto a una melodía que a nosotros nos resulta agradable. Si nosotros estamos buscando un momento de concentración porque estamos estudiando o necesitamos un momento de relajación o vamos a dar una clase de yoga, seguramente vamos a buscar una música que sea tranquila, que sea suave, que sea armoniosa, porque eso nos genera un estado justamente de equilibrio, de serenidad. No vamos a elegir una música disonante porque eso nos genera una cierta irritabilidad y seguramente un poco de ansiedad. Ahora bien, en general la armonía incide directamente en nuestra dimensión cognitivo-mental y también en la espiritual. Los sonidos graves tienen un efecto calmante e influyen preferentemente en las zonas corporales huecas como el corazón, los pulmones, el abdomen. Es un efecto más bien mecánico de resonancia física. Por otro lado, se los relaciona también con un estado de tristeza, de melancolía. Caso contrario pasa con las frecuencias agudas que se tienden a relacionar con estados de alegría. Los sonidos agudos son estimulantes y actúan preferentemente sobre el sistema nervioso. Podríamos decir que las tonalidades mayores nos llevan a un estado de alegría y las tonalidades menores a un estado de tristeza o melancolía. Sin embargo, esto no es una ley universal porque influye nuestro entorno cultural. Finalmente, esto es lo que va a condicionar nuestra percepción. Finalmente, el volumen es el que más nos afecta según sea su nivel. ¿Por qué? Porque puede ocultar, puede quitar o puede invertir todos los efectos que mencionamos anteriormente.
Generalmente, si el volumen es elevado y no supera ciertos niveles, nos va a provocar una sensación de alegría. En cambio, el volumen bajo nos provoca un estado o un espacio de mayor intimidad y serenidad. El silencio es tan poderoso que incluso la ausencia del mismo nos genera determinadas respuestas tanto emotivas como cognitivas. Decime si alguna vez no pasaste por estas situaciones. Estás viendo una película de terror, donde hay música, donde hay gritos, y de repente silencio. ¿Qué te provoca? Recién conoces a alguien, estás charlando tranquilo, y de repente se produce un silencio. ¿Qué sentís? Si sos músico, por ejemplo, y estás tocando en un bar, en un teatro, y escuchas el silencio del público, ¿qué te provoca? Como dijimos anteriormente, el silencio absoluto no existe. ¿Por qué? Porque en el universo todo y todos vibramos, y por esa razón emitimos un sonido constantemente, aunque nosotros, como ya dijimos, muchas veces no seamos capaces de percibirlo. No todos los ritmos por igual, pero reduce los niveles de cortisol. Esta hormona está relacionada con el estrés y la ansiedad. Los ritmos más lentos calman además la respiración y el ritmo cardíaco. Porque al activarse ambas zonas del cerebro se procesa mejor la información. Y esto se acentúa más si tocas un instrumento musical. Estas son algunas de las virtudes que poseen los músicos. Ellos tienen algunas partes del cerebro muy desarrollados. Por ejemplo, ambos hemisferios cerebrales se encuentran muy conectados mediante una estructura de fibras nerviosas que se agrupan en el cuerpo calloso. También cuentan con un muy buen desarrollo de cerebelo, que es la parte encargada de la percepción del ritmo. La música libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales, tanto en momentos concretos de dolor, como por ejemplo dolores de parto, como en enfermedades crónicas. Aumenta la producción de plaquetas, estimula los linfocitos y la protección celular ante determinadas enfermedades. También la reducción de cortisol va a aumentar la respuesta inmunológica. De esto vamos a hablar en un próximo video. Desde el punto de vista de la neurofisiología, las vibraciones sonoras llegan al cerebro. Si estas son armoniosas, nuestra respuesta va a ser positiva, y esto lo podemos comprobar cuando escuchamos música que nos gusta. Nuestro cerebro segrega dopamina, que es un neurotransmisor que es encargado de la felicidad. Así que ya sabes, si andás medio bajón, medio bajoneada, poné alguna canción que te gusta y te aseguro que te va a levantar el ánimo. La música distrae a las personas del cansancio, del dolor, del esfuerzo. Inclusive nos hace rendir más durante un entrenamiento deportivo y potencia la regularidad deportiva a largo plazo. Y esto se debe a que la música hace un esfuerzo por hacerse notar por encima de la sensación de cansancio. Incluso cambia muchas veces la percepción de las personas sobre su propio esfuerzo. Esto significa que nos puede resultar mucho más fácil correr 10 kilómetros si lo hacemos escuchando música. Hay muchos estudios, muchos artículos que hablan sobre los beneficios de la música en el corazón. Yo hoy les voy a compartir un estudio que realizó el Dr. Mitrovic, él es cardiólogo en el Centro Clínico de Belgrado. Para este estudio utilizó a 740 pacientes, de los cuales él dividió en dos grupos con características similares. A un grupo le administró música clásica entre los medicamentos que tomaban. Los controles diarios pudieron demostrar que hubo mejorías a todo nivel. Por ejemplo, hubo menos
ataques cardíacos, anginas de pecho, menos cirugías e incluso hubo menos muertes. Los chicos que durante su infancia escucharon mucha música desarrollan especialmente algunas regiones sensoriales y motoras que aumentan la conexión entre las neuronas. A la vez es muy beneficioso que los chicos toquen algún instrumento musical porque los ayuda en la comprensión de las matemáticas, porque el procesamiento de estas materias, o sea, de matemática y de música, las realizan las mismas áreas cerebrales. La música también da muy buenos resultados en los bebés que ingresan a la unidad de cuidados intensivos porque los relaja y a la vez aumenta la respuesta inmunitaria. La música da muy buenos resultados con niños hiperactivos con problemas de aprendizaje y de conducta. El aprendizaje de un instrumento musical va a ser de gran ayuda para el desarrollo físico, mental, emocional y social de un niño. La música es de gran ayuda para la expresión verbal y no verbal. Estimula la memoria a corto y a largo plazo y mejora la atención. También ayuda a la interacción social entre las personas. Se consiguen muy buenos resultados con niños autistas y también es muy eficaz para personas con problemas de afasia, que es la pérdida total o parcial del habla. Es muy interesante ver los estudios que se realizan con la música en pacientes con Alzheimer y pacientes con Parkinson. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer que se los expone a su canción favorita, pueden recordar la letra completa y muchas veces estos pacientes no recuerdan ni su nombre ni a sus familiares. Y esto les produce una sensación de calma, muchas veces se emocionan e inclusive pueden sociabilizar con el resto del grupo. Como dijimos anteriormente, la música nos produce emociones y activa diferentes zonas cerebrales que rigen en el sistema motor. Esto va a provocar determinadas acciones que nos van a ser de gran ayuda para superar este tipo de discapacidades. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar ahí, espero que les haya resultado útil. Nos esperan 4 videos más, así que bueno, ahí los espero. Nuevamente muchas gracias, no duden en escribirme si alguien tiene alguna duda o quiere compartir algo conmigo, yo encantada de leerlos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias.